El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 17, del versículo 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice: lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo Santo nos permita siempre con su palabra escuchar con toda esa devoción, confiados en Él, con su Espíritu Santo que nos ilumina. Él nos da este mensaje para sostener la fe puesta en Él, en Jesucristo mismo. Como siempre lo he dicho, estamos gratuitamente bendecidos por Jesucristo. Él nos lleva a Él, Él nos encamina. ¿De qué manera? Él nos concede escuchar su palabra y llevarla en práctica. Jesucristo mismo dice a sus discípulos y a nosotros mismos nos dice en estos tiempos de hoy: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Siempre habrá escándalos y caídas en nuestra vida, pero ay de aquel que hace caer, dice, a los demás. Ay de aquel que nos hace caer. Porque Jesucristo dice bien claro: mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes de hacer caer a uno de estos pequeños. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón cuando nos encaminamos en Jesucristo? Un corazón como Jesucristo pide, el corazón de un pequeño es apreciado por Jesucristo Santo. Y Jesucristo Santo dice bien claro: pobre del que hace caer a los demás, sabiendo que es algo malo y lo hace caer en pecado. Pero Jesucristo mismo nos dice: cuídense ustedes mismos. Porque Jesucristo está siempre cuidando a sus pequeños. Pequeños que son en corazón. Todas las personas que han tenido un encuentro personal con Jesucristo Santo. Y la gente humilde, sencilla, muchas veces son atropellados, calumniados. Muchas veces son reprimidos. No les permiten que hablen o que sean escuchados su voz. ¿Cuántos también de los que sufren en silencio, nuestros pequeños,
Todo pequeño que tiene corazón como Jesucristo lo pide, siempre será cuidado por Jesucristo mismo. Jesucristo aprecia, ama a todo ser humano de corazón humilde. Y los de corazón humilde son los de corazón pequeño. Entendamos este mensaje de Jesucristo Santo. Nos harán muchas veces burlas, caídas, caer en escándalos. Pero nosotros tenemos que sostenernos de la fe, porque Jesucristo hoy nos habla de la fe. Nos dice, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no sabemos perdonar de corazón? Siempre retenemos esa malicia, ese pecado del rencor, del odio, del acecho, de hacer malicias a uno de nuestros hermanos pequeños. Pero ellos no estarán solos, nosotros no estaremos solos, nos dice Jesucristo, porque siempre va a estar cuidándonos, porque Él lo conoce todo lo que hay en un corazón malicioso. Pero si esa persona que te ha ofendido, repréndelo en su momento. Si en ese momento se arrepiente, perdónalo, dice Jesucristo. Si ves que alguien te ha ofendido, te has sentido ofendido, perdónalo de corazón para que tú no tengas ataduras de pecado en tu corazón. Seas libre en la verdad de Jesucristo, que Él quiere para nosotros esa libertad de amar, de querer, de ser nobles al perdonar. No estamos nosotros atados para ser esclavos del pecado, porque el pecado ha sido condenado para el maligno, no para los hijos que ama Jesucristo. Nosotros somos sus hijos desde el momento que nos hemos bautizado, y entonces pongamos siempre nuestra fe puesta en el Señor Jesús. Si esa persona que tú has ofendido y no te perdona, tú ya has hecho lo tuyo con todo corazón ante los ojos de Dios, porque Jesucristo conoce nuestras intenciones. Pero si tu prójimo no te ha perdonado, ora por ese prójimo. Tú ya hiciste lo tuyo de corazón al perdonarlo. Pero si esa persona que no te recibe ese arrepentimiento que tú tienes hacia esa persona, pues Dios lo conoce. Jesucristo nos está poniendo su palabra. Si te ofendes 7 veces al día, dice Jesucristo, y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. ¿Cuántas veces nosotros no nos gusta perdonar cuando hemos sido ofendidos o tocados de alguna manera ofensiva? Pero Jesucristo ha perdonado nuestros pecados. ¿Por qué no podemos perdonar a los que nos han ofendido? Nosotros somos hijos de la luz y hay que perdonar de corazón, aunque ellos no lo vean de esa forma, que tú lo has perdonado. Jesucristo, a través de las confesiones en los sacerdotes, nosotros somos perdonados por el mismo Jesucristo Santo, y nosotros podemos salir aliviados y en paz, porque Jesucristo nos dejó su paz. No podemos atarnos en nuestro corazón ese odio, ese resentimiento, porque serás esclavo de ese pecado, del odio.
del rencor, de la malicia. Y entonces así no podrás tener paz en tu corazón. ¿Cuántas veces los esposos no se perdonan? Los esposos consagrados, los hijos contra los padres, se odian. ¿Cómo podemos llegar a Jesucristo si nosotros mismos tenemos al prójimo tan cerca y no sabemos perdonar al prójimo? ¿Cómo tenemos que nosotros perdonar? Como dice Jesucristo, si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Jesucristo nos mostró en uno de los evangelios, cuando Pedro también lo negó 3 veces y Jesucristo lo perdonó. Y Pedro, arrepentido, le dijo: Señor, tú conoces quién soy yo. Y muchas veces nosotros nos sentimos así como Pedro. El apóstol Pedro también sintió el perdón de Jesucristo Santo. Pues nosotros, que siendo pecadores y Jesucristo Santo nos ha perdonado, ¿por qué no podemos perdonar al prójimo? Si tienes a alguien que te ha ofendido, ya sea cualquier ofensa que hayas recibido, perdónalo de corazón en tus confesiones. Reconcíliate con Jesucristo. Si tienes rencor, odio, y abraza a tu hermano, o a tu hermana, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu amiga, a tu amigo, que te ofendió y se arrepintió del mal que ha hecho. Déjalo todo a Dios. Porque Cristo mismo nos dice con su palabra. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Nosotros también pidamos a Jesucristo que nos aumente la fe al ser ofendidos, para perdonar de corazón a los que nos ofenden. No dejemos que el rencor, el odio nos aleje y pongamos nosotros mismos un muro contra Jesucristo con el perdón que Él ya nos concedió, perdonándonos todo pecado. Ahí en la cruz Él lo llevó y estamos perdonados, no condenados. Como siempre lo he dicho, el condenado es el mismo maligno, los hijos del maligno. Nosotros no somos hijos del maligno, somos hijos de Dios y Jesucristo Santo. Jesucristo Santo nos concede su palabra. El Hijo de Dios Santo vino aquí para proclamar su palabra de salvación y tener su discernimiento a través de su Espíritu Santo, que nos concede con toda fuerza y valentía para continuar con fe y estar dispuestos a ser buenos discípulos de Jesucristo, buenos hijos de la luz. Pidamos a Jesucristo que nos aumente la fe, como Jesucristo lo dice. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, aunque no lo veas a Jesucristo y sientes su poder, que trasciende de generación en generación, en las bendiciones que vemos a diario, constantemente,
nosotros somos bendecidos. Desde el momento que hemos sido concedidos aquí en la tierra, tenemos vida. Y Jesucristo bendice la vida, no lo destruye. El que lo destruye es el maligno. Sepamos discernir, perdonemos al enemigo. El enemigo puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu esposo, tu esposa. O puede ser también muchas veces no queremos perdonar a un consagrado. Pero el Señor conoce nuestras debilidades, por eso nos muestra su camino, que tenemos que perdonar. Y ese perdón viene de la fe puesta en el Señor Jesucristo, porque Jesucristo mismo concedió que todo lo que nosotros atamos aquí en la tierra será atado allá en el cielo. Si desatamos aquí en la tierra, será desatado allá en el cielo. Pues no llevemos el día de partir todos esos pecados que no nos van a permitir ese encuentro eterno con Jesucristo. Vayamos siempre encaminados, porque no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Estemos siempre confesados, para ir alegres al encuentro del Señor Jesucristo, que Él nos concede siempre su palabra para nosotros albergar su amor en nuestro corazón. Jesucristo nos da esa dicha, esa felicidad al conocerlo en su palabra. Siempre diré que somos bendecidos gratuitamente por el Hijo de Dios Santo, pues siempre estemos dispuestos a perdonar. Si tú sabes que no has ofendido a esa persona que piensa equivocadamente que le has hecho daño, pues de corazón, perdónalo, para que tu corazón esté libre, lleno de esa paz y no acumules enfermedades, que es pecado el no perdonar. El perdonar lleva a un corazón enfermo, a un corazón ciego, a un corazón a la oscuridad, al vacío, pues Jesucristo es vida, no es muerte. Jesucristo es nuestro Salvador. Él ha venido siempre para proclamarnos su amor para nosotros, porque Él nos ama infinitamente, se da a Él para nosotros. Siempre diré que estamos gratuitamente bendecidos por el amor de Jesucristo a través de su perdón, que siempre nos concede y nos aumente la fe para ser hijos dignos de su amor. Amén.